Nos vamos a ir al concepto, vamos a empezar por ahí, de estar en paz. Y para eso nos vamos a remitir a la mentalidad hebrea y qué es para la mentalidad hebrea estar en paz. En ese sentido, es muy similar a la mentalidad que tenemos actualmente. Y lo voy a explicar por medio de un ejemplo. Cuando tú debes dinero a una persona, hasta que no le pagas, no estás en paz con esa persona. De hecho, cuando pagas esa deuda, una de las frases que se utiliza es estamos en paz. Estamos en paz significa que no te debo nada, ¿cierto? Hasta aquí bien. Esto es lo que en hebreo se entiende cuando hablamos de estar en paz. Estar en paz tiene que ver con haber pagado lo que se debía. ¿Bien? Ahora, ¿esto cómo aplica a Dios? Porque a Dios no le debemos dinero. Pero nuestro pecado sí es como nuestro pecado es una transgresión de la ley. Y cada pecado que vamos haciendo, por decirlo así, es como que se va poniendo en nuestra contra. Un saldo desfavorable. Entonces, cada pecado, una deuda. Otra deuda. Y así, un documento de deuda ante el cual no tenemos posibles para hacer frente. Somos insolventes, no podemos pagar. Pero aquí no tenemos ningún fondo que nos cubra, al menos en lo personal. Luego, ¿qué hace Dios? Dios provee el fondo necesario para ayudarnos. Es decir, provee a alguien solvente que sí pueda pagar esa deuda que teníamos para con él. ¿Quién es esa persona? Jesús, Yeshua, el Mesías. Él es el único que podía pagar la deuda. ¿Por qué? Porque es el único que no tenía deuda. Es el único que su saldo no solo estaba a cero, sino que era favorable, porque todo lo que hacía estaba en conformidad a la voluntad de Dios. Luego, él, siendo solvente, muere para pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué le debemos a Dios? Por lo tanto, si no podemos pagar, tenemos que morir sí o sí. ¿Quién hace eso? ¿Quién ocupa ese lugar? Jesús, Yeshua. Por eso muere, porque si no, no puede pagar nuestra deuda. Entonces, al morir él, que no tenía que haber muerto, muere en nuestro lugar, Dios dice, vale, el saldo está ya nadie me debe nada. Ahora, los que creen en el Hijo son justificados, son tratados como alguien que no debe nada. Y por lo tanto, ya no mueren. Hay esperanza de resurrección para vida. ¿Bien? Pues esta es la idea de ser justificado. Es que si no, no tenemos ninguna esperanza. Es decir, aquellos que no tienen la deuda cancelada, le siguen debiendo a Dios. Por eso es tan central el hecho de la muerte de Yeshua. Porque el hecho de que Él muera y sea resucitado, señal de la vindicación de que esa muerte es válida y de que Él era justo, es lo que posibilita estar en paz con Dios. Fíjate lo que nos dice. ¿Cuándo murió Jesús por nosotros? Cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, cuando éramos, dirá, enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque éramos amigos del mundo, amigos del pecado, amigos incluso de la muerte, porque la ley del pecado y de la muerte se dan la mano. Eso nos constituye en enemigos de Dios. Entonces, toda aquella persona que por medio de la fe en Yeshua no acepta lo que Dios ha hecho y la obra del Padre y que la deuda está cancelada y empieza a vivir en conformidad a esa fe, sigue siendo un enemigo de Dios. Sigue siendo alguien débil, alguien pecador, en el sentido de categoría. Uno cuando cree en Yeshua va a pecar. Eso no acaba hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Ahora bien, es distinto ser y estar en la categoría del pecador a ser alguien redimido del pecado.
Ya no somos más pecadores en ese sentido. Pecamos, sí, pero ahora el Padre nos llama santos, nos llama apartados, nos llama redimidos, nos llama rescatados, nos llama de muchas maneras. Pero ya no estamos en esa categoría de los pecadores, es decir, de aquellos que siguen teniendo una deuda para con Dios. ¿Bien?